Que le bendiga, hermanos. Aquí estamos con un lunes más de el programa Conciencia de Sanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que es básicamente el nombre del programa y es cómo actuar en el espíritu y cómo actuar en la carne. ¿Qué es operar en el espíritu y qué es operar en la carne? Gloria a Dios. Aquí estamos con José Molina y mi hermano Pastor Luis Molina. Molina, si quiere orar para empezar. Bendiciones, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta preciosa mañana y en esta hora en la cual estamos aquí, Señor, en la cual vamos a compartir esta palabra, esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos des espíritu de revelación y de conocimiento en la verdad tuya, y que podamos en esta hora operar, o sea, compartir y tocar las vidas con tu palabra. Señor, abre el corazón de aquellos que nos escuchan para que las reciban, y al recibirla sean libres, sean salvos, sean sanos, sean transformados por la poderosa palabra tuya, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos con el programa Conciencia de Sanidad. Vamos a hablar de cómo operar en el espíritu y no en la carne. Amén. Vamos primeramente a definir qué es operar en la carne, qué es eso de la carne. Pues la carne nos estamos refiriendo a las cosas naturales. La carne es lo natural, lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú sientes. Cuando tú vas al doctor, lo que el doctor ve en los rayos X, lo que el doctor ve en tu cuerpo, lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú tocas. Y entonces vamos a aprender hoy a no operar en lo natural, sino a operar en lo espiritual, a cómo operar en lo espiritual para recibir sanidad. Y cómo usar el espíritu y no la carne. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando una persona se enferma, cuando una persona le da un dolor, cuando una persona tiene alguna condición, ¿qué pasa? La persona simplemente está en lo natural. Y muchos de ellos no pasan de operar de lo natural a lo espiritual. Muchos de ellos no saben cómo empezar a operar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Que por la fe entendemos que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Y vamos a hablar como nuestro texto fundamental. Va a ser Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y yo voy a ver a mi hermano Luis Molina que lea esa historia. Dice Marcos 4, 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a hablar de cuál es la definición de actuar en el espíritu. La definición de actuar en el espíritu es actuar con conciencia. Con conciencia. Y hermano Pastor Luis Molina, ¿qué es la definición de conciencia? La definición de conciencia es aquel o aquella persona que actúa con conocimiento de lo que hace. Aquel o aquella persona que actúa con conocimiento de lo que hace. Es actuar sabiendo lo que ha sido revelado. Actuar en el espíritu es actuar sabiendo lo que ha sido revelado por la palabra de Dios. Es actuar sabiendo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en la palabra escrita. Eso es actuar en el espíritu. Actuar sabiendo.
¿Y qué me puede decir, hermano, a Pastor Luis Molina, de lo que acabamos de leer, de este recuento de Jesucristo? Bueno, conforme a lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo actuar o usar el espíritu y no la carne y actuar con conciencia. Podemos ver que Jesús estaba descansando, estaba en paz, y que una de las preguntas fundamentales en el versículo 40, después de que los discípulos lo levantan, es él preguntándole: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, amedrentados es tener ¿qué? Miedo, ¿verdad? Y el tener miedo usualmente es cuando la persona no está consciente o no sabe o no conoce lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ni cómo poder resolver la situación. ¿Ok? Las personas usualmente tienen miedo a lo que se llama lo desconocido. Pero cuando tú conoces, cuando tú tienes conocimiento de cómo actuar y cómo hacer algo, tú sabes cómo manejar la situación en la cual estás envuelto, ¿verdad? Pero cuando tú no sabes, usualmente es donde el miedo que te agarra. Por eso ya nosotros que no operamos en el miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos. Eso es actuar con conciencia. No actuamos con temor, actuamos por lo que sabemos. Y sabemos que Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Eso es parte de aprender lo que Dios te ha dado para tú poder caminar en ello. Luego le pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Y la Biblia dice, que el hermano lo va a mencionar luego, que el justo vivirá por la fe. Entonces, tú tienes que vivir, y el hermano creo que lo va a mencionar también, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O el conocimiento de la palabra de Dios es la que va a producir en ti fe, y es la que te va a ayudar a estar consciente de lo que hacer y de cómo moverte en el espíritu, y de no tener, por lo tanto, miedo en la situación. Es como vemos, operar en el espíritu es operar en la conciencia de quiénes somos. Vemos en este recuento bíblico de Cristo tenía esa seguridad porque él estaba operando en esa conciencia de quién él es. Él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesucristo se movía, caminaba en el espíritu, porque él caminaba en la conciencia de quién él era. Él operaba en el espíritu porque él sabía lo que había sido revelado. Él sabía que él tenía autoridad sobre el viento, sobre el mar, que le tenían que obedecer. Él sabía que tenía autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, que tenían que obedecerle. Por eso Jesucristo podía caminar en esa confianza, porque tenía esa conciencia de victoria, esa conciencia de triunfo, esa conciencia de hijo de Dios, esa conciencia de autoridad, esa conciencia de superioridad, que los discípulos en ese momento no tenían, porque los discípulos estaban aprendiendo en ese momento, pero Jesucristo les estaba enseñando, y Jesucristo estaba expectando que ellos pudieran empezar a operar en esa conciencia de triunfo, en esa conciencia de victoria, en esa conciencia de superioridad. Porque le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. O sea, caminar en el espíritu y hacer las cosas espirituales es hacer las cosas sabiendo quién tú eres. Caminar con ese conocimiento, sabiendo qué tú tienes, sabiendo qué te ha dado,
que Dios te ha dado y quién tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Hermano pastor, ¿puede decir algo más acerca de esto? De quiénes somos en Cristo. Estamos hablando de que hay que, ¿verdad? Estar consciente. Ya tú lo mencionaste, y hay que estar consciente. Consciente es que tú, ¿verdad? Sepas, ya lo hemos mencionado. Tú tienes que saber quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes hacer. Quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes hacer. En Cristo, en el Espíritu. ¿Ok? Tú tienes que estar consciente de eso. La Biblia llama a eso renovar tu mente. La Biblia llama a eso renovar tu mente. Tú tienes que renovar tu mente, ¿verdad? Con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual y es la que te va a ayudar a ti, que ya eres un hombre y una mujer de Dios, que has nacido de nuevo, que tu espíritu es un espíritu nacido de nuevo, que es idéntico al espíritu que tiene Cristo. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu, es con el Señor. El que se une al Señor es un espíritu, es con el Señor. So, tu espíritu está totalmente listo, preparado, es un espíritu listo ya. La Biblia dice que lo que Dios ha puesto en ti es igual a lo que Cristo es. Lo único que tú tienes que cambiar es tu mente y estar consciente de quién tú eres, de lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer. Y como dije, eso viene a través de renovar tu mente en la palabra de Dios. Amén. Y eso es renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque no es el pensamiento que tú tienes en el momento, sino es lo que tú conoces. Entonces, lo que tú conoces viene a ser tu base y tu fundamento para caminar en confianza, para caminar y actuar. Entonces, caminar y operar en el espíritu es caminar sabiendo, conociendo las cosas que te han sido reveladas en la palabra de Dios. Una de las cosas que nos han sido reveladas en la palabra de Dios es que somos uno con Cristo, que estamos unidos al Padre a través de Cristo, que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, que hemos sido sanados por las llagas de Jesucristo, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por tanto, cuando caminamos de esa forma, podemos caminar en el Espíritu, porque caminar en el Espíritu es caminar trayendo lo que no se ve a lo que se ve. Hermano Pastor Luis Molina, ¿puede leer el Romanos 4:17? Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, llama las cosas que existen como si no existieran. Las cosas que no existen como si existieran. Que crea las cosas que aún no existen. Que crea cosas nuevas de la nada. Que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Que llama a la existencia a lo que no existe. Y una de las cosas que Cristo nos dijo es que en Juan capítulo 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero Cristo dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí va a hacer lo que yo hago. Va a caminar como yo camino. Va a moverse como yo me muevo. ¿Y cómo se movió Jesús en ese momento? Él se movió sabiendo quién él era. Cuando Jesús se encontraba con un enfermo, él sanaba al enfermo. Con un demoniado, él echaba fuera el demonio, porque él sabía que tenía autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Él se movía en el espíritu, porque el moverse en el espíritu es moverse sabiendo o con la conciencia de quiénes somos, con el conocimiento que ha sido
revelado. O sea, moverse en el Espíritu es caminar moviéndote con ese conocimiento que ha sido revelado. En cuanto a la enfermedad, hermano pastor, ¿qué ha sido revelado en cuanto a la enfermedad? ¿Qué Cristo le dio a los discípulos? Bueno, le dio autoridad y les dio también poder. La autoridad porque le dio la posición para ellos dar órdenes, para ellos caminar como los hombres y las mujeres que podían decidir manifestar lo que por derecho Dios le había entregado, ¿verdad? Ellos están caminando en autoridad, dando órdenes en el nombre de Jesús, gobernando para el reino de los cielos, ¿verdad? Y también les dio poder cuando Jesucristo les dijo, y recibiréis poder o habilidad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tienes la habilidad por el Espíritu de Dios que está en ti de poder respaldar la autoridad, ¿verdad? En caso de que sea necesario. Puede leer, hermano pastor, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, ¿qué dice? Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo leo de nuevo. Yes. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, por la fe entendemos. El caminar entendiendo, el caminar con conciencia, sabiendo quiénes somos en Cristo, nos da ese fundamento de poder actuar en el Espíritu. Ese fundamento de poder vivir con una conciencia de triunfo, una conciencia de libertad, con una conciencia de autoridad, con una conciencia de bendición, de que somos bendición. Como decía ayer mi hermano pastor en el culto, decía que nosotros somos la contestación de alguien, de una oración de alguien. Que somos la respuesta de la oración de alguien. Somos la respuesta. O sea, tú tienes que verte como la respuesta de la persona, la respuesta al enfermo, la respuesta al endemoniado, la respuesta al necesitado. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No nos falta ninguna bendición. Por cuanto no nos falta ninguna bendición, podemos caminar y dar esas bendiciones al necesitado, al enfermo, al herido, en el nombre de Jesús. Amén. Y es así, nosotros somos, tú eres la respuesta, tú tienes que estar consciente de eso, siempre tienes que estar consciente de eso, y eso es caminar o moverse en el Espíritu, ¿verdad? De esa manera tú debes operar de que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes autoridad, que tú tienes poder, de que Dios te llamó para tú vivir por la fe o por lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, ha dicho. Y quería añadir esto, la Biblia enseña y dice que el Espíritu de Dios, que hay gente que quiere separar la palabra de Dios y el Espíritu, por alguna razón rara, pero la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios produjo esa palabra, inspiró esa palabra, sopló esa palabra. No hay palabra de Dios escrita que no provenga del Espíritu de Dios. Así que caminar en el Espíritu, moverse en el Espíritu, operar en el Espíritu, estar consciente de vivir en el Espíritu, es estar consciente de la palabra de Dios, es operar en la palabra de Dios, es moverse en la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu de Dios inspiró para que nosotros pudiésemos caminar en el Espíritu. Nuestro énfasis es que operar en el Espíritu es actuar sabiendo lo que el Espíritu nos ha dicho en la palabra escrita.
operar sabiendo lo que ha sido revelado. Un testimonio de cómo hacemos eso en nuestra vida diaria, cómo hacemos eso cuando estamos enfermos, cómo hacemos eso cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias, cuando se levanta la tempestad como se levantó aquí en esta ocasión bíblica. Pues había una hermana que le gusta ministrar por los enfermos, estaba ministrando a los enfermos y veía a muchas personas que tenían cáncer siendo sanadas. Y esta persona que tenía cáncer fue sanada, la otra persona fue sanada. Entonces a ella le da un dolor en el estómago. Cuando le da el dolor en el estómago, pues le da el dolor en el estómago y ella, como es enfermera de profesión, fue al doctor. El doctor le dice, ok, le hicieron todas las pruebas. Cuando le hicieron todas las pruebas le dice que lo que tiene en el estómago era cáncer. Ella le dice, ok. Y le da las gracias al doctor. Ella sabiendo que es lo natural, lo que el doctor ve. Pero ella, como es hija de Dios, camina sabiendo lo que está haciendo, porque ella ora por los enfermos, ministra a los enfermos, echa fuera demonios. Se va a la casa y empieza a orar para ser sanada. O sea, por las llagas de Cristo yo fui curada. Y empieza a orar y a orar y a orar. Y entonces, pero el doctor le había dado una cita para hacerle otras pruebas como en 2 meses. Y entonces pasaron 2 meses y el dolor que ella tenía nunca se le fue. Pero ella seguía siempre orando y orando, que por la llaga de Cristo estaba sanada, estaba curada. Y en el minuto que ella entró a la cita 2 meses después, todavía tenía el mismo dolor que tenía a principio. Pero cuando el doctor le hace las pruebas otra vez, le dice a ella, usted no tiene cáncer, el cáncer ha desaparecido. Pero el dolor, el diablo le estaba tratando de hacerle creer que todavía tenía el cáncer. Porque hasta que el doctor vino y le dijo, usted no tiene cáncer, el cáncer ha desaparecido. Y en ese momento el dolor tuvo que desaparecer y irse, porque el diablo fue descubierto. Quería hacerle creer a ella que tenía algo que ella no tenía en ese instante, porque había recibido la sanidad que Cristo le había dado en la cruz del Calvario, que por sus heridas fuimos nosotros curados. Pero ella, no importando lo natural, lo normal, siguió creyendo y caminando en el espíritu, en lo espiritual, actuando sabiendo lo que había sido revelado. ¿Y qué había sido revelado? Lo que había sido revelado era que por la llaga de Cristo ella fue curada. Que había sido revelado que ella tenía autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Que había sido revelado que iban a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a ser sanados. Que había sido revelado era que ella estaba sana por lo que Cristo había hecho en la cruz. Pero en lo natural el diablo estaba tratando de hacerle creer a ella lo que estaba sintiendo, lo que ella estaba viendo, lo que ella estaba sintiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú actúas sabiendo lo que ha sido revelado, vence a lo natural. Vence a lo natural. Porque como dice Romanos capítulo 4, versículo 17, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Como dice Hebreos 11, 3, que por la fe entendemos, cuando nosotros entendemos quiénes somos, entonces podemos crear aquellas cosas que no están, que no se ven, de lo que se ven. Entendemos que lo que no se ve es lo que creó lo que se ve. Y como lo que no se ve creó lo que se ve, pues sabemos que lo espiritual es más poderoso que lo natural. Que lo espiritual afecta lo natural y no es AGB, no es lo natural afectando lo espiritual, es lo espiritual afectando lo natural. Pero cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos herederos
y coherederos juntamente con Cristo, que el creador del cielo y la tierra está en nosotros y está con nosotros y es nuestro Padre, podemos nosotros utilizar su palabra, que fue la que él mismo utilizó para crear el universo, para crear la tierra, para crear los cielos, para crear todo lo que existe. Utilizamos esa palabra para crear aquello que no se ve, que es la sanidad que él ya compró en la cruz del Calvario. Entonces podemos caminar en el Espíritu sabiendo quiénes somos en Cristo, con ese espíritu de triunfo, con esa conciencia de triunfo, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque lo que tenemos transforma, cambia aquello que vemos, aquello natural, aquello que está normal. Somos más que vencedores. Lo que es natural, lo que vemos, lo que el doctor ve en tu cuerpo puede ser cambiado, puede ser transformado, puede desaparecer, porque podemos nosotros que somos hijos de Dios traer aquella cosa que creó el cielo y la tierra, que es su palabra, y transformar aquella cosa que está. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Por eso escrito está que por fe andamos y no por vista. No por vista, ¿verdad? Debemos nosotros aprender a operar en el Espíritu. Y para poder operar en el Espíritu tenemos que conocer la palabra de Dios, como estaba mencionando el hermano ahí continuamente, citando versículos bíblicos. Si tú no estás consciente de esa verdad, se te va a hacer bien difícil poder operar en el Espíritu. Operar en el Espíritu no es, ¿verdad? Y te quiero decirlo, no es escuchar una voz que te habla del cielo. Porque la voz que habla del cielo lo escribió en papel para que tuviéramos esa carta de parte del cielo. Para que estuviera ahí. Por eso Dios le dijo a Josué en una ocasión, no se aparten de tus ojos este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que tú puedas hacer prosperar tu camino. Todo el mundo está esperando que Dios venga y haga algo. Dios ya te ha dado lo que tú necesitas para poder hacer algo, para que tú tengas la conciencia de que tú sepas quién tú eres, tú estar consciente de lo que tú eres, tú estar consciente de lo que tú tienes y tú poder hacer lo que Dios dijo que tú puedas hacer, que tú puedes hacer, por quién tú eres, porque tú eres hijo de Dios y Dios te llamó a vivir por fe, porque tú eres justo si has creído en el Señor Jesucristo. Y si no has creído, puedes ahora mismo convertirte y creer en Él y vivir como un hombre justo, como una mujer justa, porque el justo va a vivir ¿por qué? Por la fe, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, tienes que aprender a caminar para poder tú manifestar lo que Dios ha dicho que tú puedes manifestar, tú obtener lo que Dios ha dicho que tú puedes obtener y vencer aquellas cosas que el mundo te presenta, el enemigo, el diablo te presenta, o la carne, ¿verdad? La carne carnal, la conciencia carnal, la mente carnal te presenta. Porque cuando tú caminas conscientemente de que tú eres un espíritu, y que tú eres un espíritu porque eres hijo de Dios y Dios es espíritu, tú puedes cambiar las cosas naturales. Porque Dios, espíritu, fue el que creó el espíritu, lo que es natural. La Biblia aún dice que el Señor es el espíritu. El Señor es el espíritu. ¿Verdad? El Señor, que la Biblia dice que Él es la palabra en el principio, creó todas las cosas. Las acomodó como Él quiso, como Él quiere. Nosotros podemos caminar en el Espíritu, hablando la palabra de Dios, que es espiritual, y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y decir, Dios dijo esto es lo correcto, porque lo espiritual es lo correcto, lo de Dios es lo correcto. Y podemos decir, ok, enfermedad, tú no se supone que estés ahí, sal fuera en el nombre de Jesús. Depresión, se supone que tú no estés ahí, sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de demonio, de lo que sea, miedo, sal fuera en el nombre de Jesús, tú se supone que no estés ahí. Pobreza, mediocridad, sal de ahí porque se supone que tú no estés ahí. Y así caminamos conscientemente de quiénes somos y de lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que agajarnos de eso como una realidad de verdad. Tiene que venir a ser algo tangible, sustancial, algo que tú te puedas agajar. Tú te puedes agajar de eso espiritual, de ese conocimiento, de esa revelación. Va a ser real en tu vida. Y lo natural va a tener que cambiar. Ahora vamos a hacer una oración por los enfermos. Si estás enfermo, si tienes una condición, pon tu mano en el área afectada
Y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu misericordia. Te y doy por tu gracias amor. por tu misericordia y por tu amor. Ahora, espíritu de enfermedad, vete de los cuerpos. Espíritu de enfermedad, vete de los cuerpos. Vete de mi cuerpo. Vete de mi cuerpo. Enfermedad se sana. Enfermedad se sana. Sé libre. Se libre. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé restaurada aparte. Se restaurada aparte. Sé sanada ahora. Se sanada ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Vete. Vete. Enfermedad. Enfermedad. Vete. Vete. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. 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 Ahora, haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Aleluya. Aquí hemos sido nuestro hermano Pastor Luis Molina y José Molina en el programa de los lunes, Conciencia de Sanidad. Dios le Así bendiga. que bendiciones